se nos predica de vivir en santidad, se nos predica de ganar almas, se nos predica de la fidelidad, se nos predica de dar el diezmo, la ofrenda, se nos predica de ser cristianos consagrados, se nos predica lo que Dios quiere que hagamos y no entendemos y no obedecemos. ¿Cuándo vamos a entender que la vida cristiana es una vida de obediencia y entrega al Señor de corazón? Por eso nos perdemos de muchas bendiciones, porque no somos obedientes a Dios, porque no estamos entregados al Señor de corazón. El martes fuimos a visitar y a ganar almas, y un hermano visitó una familia y le empezó a hablar de la palabra de Dios, lo invitó a la iglesia y dice: mira, mis familiares que van a su iglesia son así, 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 ¿y quieres que vaya a la iglesia? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay cristianos que no entienden que la vida cristiana es una vida de obediencia y consagración a Dios. Y cuando no lo hacen, otros ponen excusas, son de tropiezo para otros. Y ellos van a decir: ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como esa familia que está yendo a su iglesia y todavía anda de borracho, todavía anda ahí haciendo cosas malas, no hay un cambio en su vida, siguen siendo los mismos de antes. Es que hay cristianos que no entienden. Son como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Y nos perdemos de grandes y ricas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Esas bendiciones se pierden porque no entendemos que debemos ser obedientes al Señor, que debemos entregarnos a Dios con todo nuestro corazón. El cristiano no entiende porque es como el caballo o el mulo, también sin entendimiento. No entiende el cristiano que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Primero de Juan capítulo 5 versículo 19. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primero de Juan capítulo 5 versículo 19. Un hermoso versículo que debe entrar en nuestro corazón y debemos entender. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Note aquí el apóstol Juan con convicción dice: sabemos que somos de Dios. Lamentablemente muchos cristianos viven como que si no supieran que son de Dios. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué no debo amar al mundo? Porque el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué no debo ser un mundano? Porque el mundo está bajo el maligno, bajo Satanás. Pero ¿cuántos cristianos coqueteando con el mundo, metiéndose al mundo? Porque no han entendido que el cristiano es de Dios, o debemos ser de Dios. No entendemos que somos de Dios. Si somos de Dios, debemos vivir para Dios, entregados a Dios, dedicados a Dios, consagrados a Dios. Pero a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque somos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. La vida cristiana es una vida de consagración, de entrega, de santidad, de apartar, de no amar al mundo, ni hacer amistad con el mundo. ¿Cuántos cristianos todavía andan en los bailes, andan allá coqueteando con el mundo? Porque no han entendido. Y algunos no es por falta de predicación, sino es más bien porque no han entendido, no han agarrado convicción. ¿Pero por qué no han entendido? Porque como dice el salmista, somos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Muchas están siendo cegadas por Satanás y cayendo en el mundo, en el pecado, haciendo cosas indecentes, irreverentes dentro de las iglesias, dejando que el mundo se meta a la iglesia y el mundo se va a meter. ¿Qué acaso no entendemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno? La verdad es que hay muchos cristianos que no entienden. ¿Por qué? Porque son como el caballo o el mulo, sin entendimiento. No entendemos. ¿Qué es lo que no entendemos muchas veces como cristianos? Y nos perdemos de muchas y grandes bendiciones. No entendemos los tiempos en los que estamos viviendo. Abran los ojos, hermano. Abramos los ojos y entendamos que estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Dios no va a aguantar más
pecado, tanta inmoralidad, tanta perversión, tanta suciedad en este mundo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma. Dios va a mandar juicio sobre este mundo, porque este mundo está burlándose de Dios, está pecando contra Dios, está desenfrenado en su pecado. Debemos entender que estamos en los últimos días. Se levanta cada persona malvada, perversa, cada falso. Se levantan hombres que se hacen llamar profetas, apóstoles, son mentirosos, engañando a la gente, sacando dinero a la gente, haciendo cosas para su propia carne y su propio deleite, y no agradando a Dios, engañando a miles de personas. Tanto desastre que estamos mirando, tantas cosas pasando, son señales de que Cristo viene pronto, de que estamos en los últimos tiempos. Pero hay personas que no entienden en los tiempos en que estamos viviendo. ¿Por qué no entendemos? Que no abramos nuestros ojos y démonos cuenta de que estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Es tiempo de consagrarse más a Dios, es tiempo de acercarse más a Dios, es tiempo de que entendamos que estamos en los últimos días. Pero el hombre no entiende, el cristiano no entiende. ¿Qué es lo que no entiende el cristiano? No entiende que son pocos los días que nos quedan y que debemos trabajar duro para que las almas sean salvas. A veces andamos ahí con tanta pereza, como que si tuviéramos mucho tiempo, como que si tuviéramos... Pero la realidad es de todo es que queda poco tiempo y hay muchas almas que no son salvas. ¿Y cuántos cristianos no entienden que debemos ganar más? No entienden que el pecado nos trae muchos problemas y dificultades. Estoy hablando de cristianos. Y nos perdemos de tantas bendiciones. Dios quisiera hacer mucho más, pero no entendemos que debemos decir no al pecado. No entendemos que debemos de vivir una vida honesta, sincera. No entendemos que debemos decir no a la hipocresía. No entendemos que debemos enderezar bien nuestra vida con la ayuda de Dios y vivir completamente sujetos en obediencia, en entrega, en sumisión y consagración al Señor. Pero a veces no lo entendemos y nos estamos perdiendo, digo y le repito, de tantas cosas buenas que Dios quiere darnos. Sin embargo, Dios habla de una y de otra manera, pero el hombre no entiende. Hay familias que han pasado problemas con sus hijos y aún así siguen en su misma rebeldía, en su mismo pecado. No vio que ya 2 hijos están mal, no vio que ya el mundo se le quitó un hijo. ¿No ha visto usted cómo el mundo está arrastrando a los jóvenes, aún cristianos, que han caído en pecado, en inmoralidad, han bajado la guardia, han dejado sus convicciones y aún así no entendemos, porque somos como el caballo o el mulo sin entendimiento? El cristiano no entiende que vamos a perder a nuestros hijos si no les damos un buen ejemplo de la vida cristiana. Lo que está destruyendo y apartando a muchos hijos, a muchos jóvenes, criados en una iglesia, criados en una buena iglesia, es la falta de un buen ejemplo, ¿me entiende?, de la vida cristiana en sus casas. Es la falta de padres consagrados, dedicados a Dios. Es el mal ejemplo, es la hipocresía de los padres que está echando a perder a muchos jóvenes, aún niños, a una temprana edad, pero a muchos jóvenes que llegan a una edad en que dicen, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con la iglesia, la vida cristiana es pura hipocresía, la vida cristiana no es real, es mentira lo que la Biblia dice, no es cierto. Lo dice porque miran la hipocresía de sus padres, el mal ejemplo. Padres, entendamos que si no vivimos la vida cristiana como Dios manda, que si no dejamos la hipocresía, vamos a perder a nuestros hijos. He visto que el mayor daño que se le puede hacer a un hijo se le hace en casa. Se le hace cuando no tiene unos padres consagrados, entregados, dedicados completamente al Señor. He visto que la hipocresía que más daño hacen a los hijos es la hipocresía de los padres. Pero ¿cuántas veces no entendemos? Seguimos en lo mismo. Predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza sobre fidelidad. Casi todos los domingos,
casi todo el tiempo la predicación ahí está, sea fiel, hermano, no falte en la tarde a la iglesia, véngase a la iglesia, no falte, no sea infiel, obedezca, conságrese, entréguese más. Sin embargo, y los miramos y siguen igualitos los padres. Un hermano ahí hablando conmigo y dice, pastor, mi hijo, años hablándole de que se consagre a Dios, que viva para Dios, y no lo ha hecho. Ahora su hijo apartado de Dios, separado de Dios, viviendo en pecado, porque estos hermanos, estos padres, hace años, desde que les vengo diciendo, no entendieron, que son como el caballo o el mulo sin entendimiento. No seas como el caballo o el mulo, dice el salmista, sin entendimiento. Segunda cosa que quiero mencionar aquí, no seas como el caballo o el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cabestro es una cuerda que se ata a la cabeza o al cuello de la caballería. También se le llama cabestro a un buey manso que sirve de guía a los toros. Pero aquí en esta porción de la Biblia está hablando de esa cuerda que se ata a la cabeza. ¿Sabe? O se someten por la buena o a la fuerza. Aunque al ser como el caballo o el mulo, tienen que ser sujetados a la fuerza, porque si no, no se acercan, porque si no, no entienden. Si tan solo dijéramos, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo oye. Si tan solo fuéramos obedientes a la palabra de Dios, no hubiera necesidad del cabestro, no hubiera necesidad del freno. No, pero muchas veces, si no es con lazo o freno, no nos acercamos a Dios. Somos como Jonás, hasta que no nos mandan a una gran tormenta y no nos avientan al mar ahí en el vientre del pez. Si no es que hasta eso, si no tenemos que pasar por esa situación, no nos acercamos a Dios en obediencia. Jonás ve a Nínive, aquella gran nación, y pregona, predica, enseña, pero no. Jonás se levantó para irse a Tarsis. Dios dijo Nínive. Jonás dijo Tarsis, el profeta rebelde, desobediente. Dios tuvo que mandar una gran tormenta. Dios tuvo que preparar un gran pez. Y allí en el vientre del pez dijo, en mi angustia invoqué a Jehová. Dios tuvo que ponerlo en gran angustia. Dios tuvo que ponerlo en una situación tan difícil. Dios tuvo que usar el cabestro y el freno para que él se acercara a Dios, para que obedeciera a Dios. Algunas veces, hermano, usted que me escucha, Dios tiene que ponernos en una situación tan difícil y tan dura. Dios tiene que usar el cabestro, el lazo. Dios tiene que usar el freno, porque si no, no nos acercamos a Él. Si no, no entendemos que en Dios está la bendición, que en Dios está lo mejor, lo bueno, que el mundo es pura perdición. Hasta que no, Dios tiene que mandar una enfermedad. Hasta que Dios, tenemos que esperar hasta que Dios nos quite un hijo para que nos acerquemos a Él. Hasta que no tenga que ir al doctor y le diga al doctor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes cáncer. Entonces, ay Señor, ahora sí está en la iglesia el domingo por la tarde, el miércoles en la mañana, ahora sí está consagrado, pero Dios tuvo que usar el cabestro, Dios tuvo que usar el freno. Si usted quiere que Dios use el freno, Dios lo va a usar. Si usted quiere que Dios use el cabestro, Dios lo va a usar. ¿Cuál es el cabestro? ¿Cuál es el freno? Tal vez una enfermedad. Tal vez una situación bien difícil en su matrimonio, que va a sentir que pierde su matrimonio. Tal vez una situación difícil con sus hijos. Una rebeldía abierta en el corazón de sus hijos. Tal vez la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. Tal vez la pérdida de la salud. Tal vez una situación tan crítica en el hogar, una situación económica tan difícil donde no va a tener ni para un refresco, ni para una tortilla. Dios puede usar varios medios para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque muchas veces somos como el caballo, somos como el mulo, sin entendimiento. Tal vez la pérdida de su trabajo, no sé, pero Dios puede usar varios medios. A Jonás Dios le preparó un gran pez, lo aventaron al mar, porque si no era de esa manera, Jonás no se acercaba a Dios, Jonás no obedecía a Dios, ahí estaba echado, durmiendo,